Aztecas, mayas, toltecas, incas. ¿Realmente qué tanto sabemos de ellos? Más aún, ¿cuál era el sentido profundo que sustentaba a esas culturas? A través de este video, intentaremos exponer en qué consiste el verdadero conocimiento indígena o nativo desde nuestra óptica y qué elementos fueron extirpados en el transcurso del tiempo hasta llegar a su forma actual, en donde se conocen a estas culturas desde sus características materiales. Es sumamente aventurado y fuera de proporción afirmar que se comprende otra civilización si no se es miembro de ella, porque inevitablemente nos vamos a ver en la disyuntiva de poner una cultura por encima de la otra o de juzgar a una desde el contexto de la otra. Por citar un ejemplo de esto, sería imposible conocer a fondo cómo viven los rusos. Si nunca hemos vivido en Rusia, solamente podríamos allegarnos a algunas nociones. Notemos que al decir esto estamos hablando del tiempo presente, no digamos ya cuando se hace alusión a otra época. En otros videos se ha mencionado cómo el espíritu antitradicional que rige nuestra cultura moderna genera desorden, caos y daña al espíritu del hombre y a la naturaleza, al mundo. Ante ello, pretender que nuestra civilización retorne para ser exactamente como fue alguna cultura originaria sería tanto imposible como absurdo, porque no sabemos a ciencia cierta cómo vivían, ya que muchas cuestiones que le daban sustento a esas civilizaciones es posible que hayan quedado enterradas con el paso de los siglos. Por otro lado, no tendría sentido, porque lo importante no es la forma cultural externa de un pueblo perteneciente a otro tiempo y un entorno distinto al nuestro, sino el espíritu que lo animó, que en todo caso sería lo que valdría la pena rescatar. Debemos partir de la base que, desde nuestro punto de vista, adquirir cualquier conocimiento o simplemente el aprender algo implica que eso que nos está siendo transmitido tendrá un reflejo y una manifestación en nuestra forma de vivir y en nuestros actos. Si alguien ostenta poseer cierto conocimiento, como por ejemplo el legado de una cultura indígena o de cierta tradición antigua, implicaría que lo que sabe va más allá del conocimiento racional o meramente técnico de decir, sé que determinada cultura floreció en los siglos tales, que su organización socioeconómica y de gobierno era de tal o cual forma y que sus ritos o filosofía consistían en tal cosa. A menos que lo que se busque sea un conocimiento académico de investigación antropológica, lo cual constituye un marco respetable, pero que se aleja en esta ocasión de lo que se pretende tratar, que es el punto de vista vivencial. La forma de vida actual de los miembros en general de las comunidades indígenas, sus diversas prácticas culturales como danzas, artesanías, costumbres, etc., que solo mencionaremos a manera de referencia. Independientemente que en lo anterior quedan resquicios de una cosmovisión distinta a la de nuestra sociedad contemporánea y tal vez en su origen formaron parte de una civilización tradicional, en general son formas y manifestaciones exteriores de un verdadero conocimiento, y al carecer de tal conciencia que animaba la totalidad de esa cultura, han quedado convertidas en superstición, folclor y costumbres. Es como querer descubrir cómo es el sabor de una fruta contando únicamente con la cáscara. Para ahondar un poco más en nuestro tema, recurriremos a un sencillo planteamiento. Existen dos personas, un norteamericano y un mexicano radicados en Oaxaca. Ambos poseen una casa rústica decorada con toda clase de motivos autóctonos y ambos visten ropa de manta bordada a mano artesanalmente de tipo indígena. De las siguientes razones y motivaciones para vivir y ser de esta forma que aparecen a continuación, ¿cuáles crees tú que serían las del americano y cuáles las del mexicano? Ostentar una imagen de arraigo a cierta cultura, que le parece bonita y tradicional, vivir apegado a una raíz auténtica, fomentar el turismo, ser diferente a la gente común, que no muera la belleza y el folclor regional. Defender una forma de vida opuesta a los convencionalismos sociales de vida modernos, como los de las grandes ciudades. Tener una vida más simplista o incluso cómoda, lejos de la agitación urbana. Contar con una excelente justificación para consumir enervantes o cierta bebida embriagante con motivos supuestamente rituales.
Si examinamos objetivamente los enunciados anteriores, nos podremos dar cuenta que cada una de las razones expuestas podría pertenecer indistintamente a uno o a otro personaje. Los dos podrían encuadrarse en esas afirmaciones perfectamente, y si eso es así, entonces, ¿cuál es el común denominador que encontraríamos? Sin duda se advierte que los móviles de ambos tendrían que ver más con una imagen, una moda, un asunto externo y hasta comercial, que con rescatar realmente la esencia, el espíritu que animaba a las antiguas culturas nativas. Algo interesante sería averiguar si toda esta imagen adquirida ha logrado compenetrarse en algo hacia el interior de nuestros personajes, es decir, si ha transformado internamente la forma en que viven su matrimonio, o su actividad laboral, o su relación consigo mismos, por mencionar algunos ámbitos. Si investigamos acerca de la historia de las relaciones entre los grupos indígenas y las comunidades descendientes de los europeos, refiriéndonos con esto a una forma de vida y no al color de la piel, encontramos que siempre han sido estos últimos quienes en su avaricia y deseo de progreso han transgredido la paz, relegando a las comunidades nativas a lugares cada vez más reducidos y miserables. Aunque no podemos negar la injusticia que puede verse en esto, sí deseamos señalar que mantener la visión del indígena derrotado y despojado es una visión plana y sentimentalista. Adolece del defecto de dividir en buenos y malos y carece de salida para nuestros propósitos. Abordemos al asunto indigenista desde otra perspectiva más. Las comunidades indígenas, que existen actualmente como organismos reconocidos por el gobierno e incluso respaldados por decretos presidenciales que les permiten la explotación permanente y en exclusiva de ciertas zonas territoriales con fines agropecuarios o de explotación forestal y/o silvícola, se advierte claramente que muchos que quienes pertenecen y sobre todo quienes están al frente de estas agrupaciones, en la mayoría de las veces buscan contar con liderazgo y representación política, así como una posición de poder ante instancias oficiales, lo que en sí mismo no es criticable para los fines de este artículo. De hecho, consideramos que tienen todo el derecho de recibir apoyos y apuntar hacia mejores condiciones. Lo que sí es criticable es que presuman un gran arraigo y vínculo hacia su mexicanidad y sus raíces ancestrales y que se digan poseedores de un conocimiento tradicional. Antes que eso, observamos que en muchas ocasiones prevalece el interés económico y político, así como el obtener un estatus que los lleve a ser importantes, ser alguien, descendientes directos de los aztecas, y no resignarse a la intrascendencia de ser un mexicano más de la zona rural. Mucho antes que rescatar realmente una tradición, o propiamente dicho, los vestigios de una de ellas. Más allá de la ambición desmedida propia de hombres modernos que caracteriza a algunos miembros de las comunidades nativas, y a pesar de que indudablemente en el modo de vida, cosmovisión, prácticas y costumbres culturales de los habitantes de tales pueblos, es posible reconocer vestigios de principios tradicionales, muchos más que en la forma de vida moderna. Tampoco es eso a lo que nosotros nos referimos con conocimiento indígena o la tradición nativa, como afirmábamos al principio, sin que por ello restemos en nada el valor a su derecho de conservar su identidad cultural. Algunos de esos principios tradicionales serían, por ejemplo, la profunda importancia de prácticas rituales ligadas a ciclos de la tierra y el cielo, a momentos del ciclo de vida del hombre, el reconocimiento de que los hombres son hermanos de todos los seres y las cosas que habitan en el mundo, su respeto y cuidado hacia ellos, el reconocimiento del hecho de que en último término naturaleza y ser humano son una misma cosa, no algo separado, lo que contrasta con una visión del hombre como conquistador, amo y usuario que devasta y agota su ambiente para tener una vida más cómoda. Otro ejemplo sería la conciencia de la muerte, un elemento importante dentro del conocimiento indígena. Hemos dicho que en las culturas indígenas y en general en las culturas ancestrales se encuentran vigentes vestigios de principios tradicionales y que aún así, estas formas culturales no constituyen desde nuestra perspectiva el conocimiento tradicional. A lo largo de este trabajo hablamos de nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, nuestros propósitos, y estos son el rescate de algo que ya no radica en el divisionismo entre blancos y nativos, y que ha tenido que adquirir una forma distinta para sobrevivir en nuestra sociedad actual.
La tradición tiene que seguir viva, ya no con manifestaciones propias de los indígenas, sino que como un río, ha tenido que encontrar nuevos cauces, es decir, nuevas formas de manifestación acordes a los tiempos actuales. Desde luego que los guardianes de esa tradición pueden tener las formas más variadas y no son reconocibles por su aspecto externo, pero sí por lo que inspira su vida en el interior. El verdadero conocimiento indígena tiene que ver con una forma de vida que conduce al desarrollo del ser humano, que lo lleva a ocupar su lugar dentro del orden universal, a maravillarse y navegar en el portento de un mundo misterioso, comprendiendo con su corazón, acrecentando la conciencia, a fundirse con el universo. A partir de ese entendimiento vivo y superior, necesariamente nacen expresiones que al extenderse dan lugar a formas culturales que son símbolo que puede conducir a vivir y entender, al menos en pequeña medida, a los miembros en general de una cultura. Cuando hablamos de conocimiento indígena nos referimos al conocimiento de habitantes de América en la antigüedad, incluso antes de las culturas históricas. A través del auge y la decadencia de diversas civilizaciones prehispánicas, del advenimiento y conquista de los europeos a América, este conocimiento, que alguna vez formó el núcleo que sustentó toda una cultura, ha sido preservado por grupos de hombres de conocimiento, a través de diversos linajes. Desde la época de la colonia, esa línea tradicional ha sido guardada no exclusivamente a través de los indígenas, aunque sí con un enorme hermetismo. Se afirma que ya no existen representantes de la tradición occidental. Esa afirmación tiene explicación si se considera que hasta fechas relativamente recientes, lo único que se tenía noticia respecto a los indígenas era precisamente de vestigios exteriores de un conocimiento tradicional, y no se había revelado la existencia de guardianes vivos y conscientes del mismo. Desde luego, los indigenistas, la gente moderna que se disfraza de indígena, así como los orientalistas, que solo imitan lo externo, sin comprender los principios profundos, no pueden preservar nada, ni ser vehículos para un entendimiento desde el interior y lo superior con representantes de otras tradiciones. Estos guardianes de la tradición indígena que mencionamos antes, vivos y conscientes, son representantes de una línea tradicional y occidental y representan también parte de la semilla de la que puede nacer la civilización y las culturas de un nuevo ciclo, de una nueva era luminosa. Preservan el conocimiento indígena a través de sus vidas, consagrándolas a él, manteniéndose fieles a lo que ilumina e inspira sus actos, al poder que rige sus destinos.